Listo, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Joiner Hoyos. Yo soy jefe de tecnologías de la operación en la empresa Mineros. Mineros es una empresa que produce oro y tiene operaciones hace más de 50 años en Colombia, específicamente en el Bajo Cauca, donde trabaja en los municipios del Bagre, Anorí y Nechí, y también tiene operaciones en estos momentos, un proyecto en el Tolima y la operación de Nicaragua que se desarrolla en la región autónoma norte, específicamente en el municipio de Bonanza. Actualmente la empresa ha venido creciendo también en temas orgánicos e inorgánicos, con la adquisición de otros proyectos en Chile y la participación de ella en la bolsa tanto de Canadá como de Estados Unidos. Mira, los temas de tecnología para nosotros son un tema de carácter estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Mineros es una empresa minera, no es una empresa cuyo core sea la tecnología. En ese sentido, cada inversión que hacemos en tecnología debería tener un sentido para el negocio, ¿cierto? Debería traer un retorno que tenga impacto sobre los resultados del negocio. Cuando uno piensa en invertir en tecnología, todo el mundo piensa que es solamente tecnología, es decir, vamos y ponemos una máquina de un tipo X o Y, vamos y ponemos inteligencia artificial porque es la moda o porque las empresas que trabajan en el mismo sector lo han implementado y tienen algún resultado. Pero los temas para nosotros son no solamente tecnología, sino también un asunto de procesos y de personas. En ese sentido, entonces, cuando a uno le proponen un assessment, si bien en una propuesta eso parece como un costo que uno dice, ¿será que me lo ahorro si voy directamente a la implementación? Cuando uno hace ese salto, pierde de vista esos dos aspectos que les menciono, pierde de vista cuál es el sentido que la tecnología tiene en los procesos y cuál es el impacto que tienen las personas. Y esa es la razón por la que desde mi punto de vista muchos de los proyectos tecnológicos fracasan. O sea, terminamos implementando cosas que nos parecen que son relevantes porque lo hemos visto afuera, en las ferias a las que vamos, etcétera, pero que al final no tienen ninguna repercusión en el negocio como tal porque no conversan con las necesidades que nosotros tenemos ahí. Entonces, claramente cuando uno está defendiendo un presupuesto siempre se enfrentará a esos cuestionamientos, ¿cierto? Venga, pero ¿por qué no lo implementa? ¿Por qué no lo hace antes de tomarse el tiempo de decir que realmente hay que hacerlo? Y yo creo que incluso es una responsabilidad también del gasto, porque eso en algunas ocasiones a nosotros nos ha dado respuestas como, venga, hay tecnologías que no tienen sentido para su negocio, ¿cierto? Entonces creo que es preferible hacer esa inversión en definir cuáles son los aspectos que realmente esa tecnología van a funcionar y cuáles no, antes de materializarla y que se nos convierta en lo que se nos convierte en muchos de los proyectos, en elefantes blancos dentro de las organizaciones. Y te voy a profundizar algo ahí, ¿cierto? Es que incluso yo creo que la teoría nos lo dice, cuando uno busca los referentes de adopción tecnológica, ¿cierto? O sea, cuando la gente realmente quiere usar tecnología, y el referente más importante es el que llamamos el modelo de adopción tecnológica de Davis, que nos dice dos cosas que yo creo que se nos olvidan a nosotros en las empresas. Uno, que la tecnología tiene que percibirse como útil para las personas que la usan, ¿cierto? Y uno no puede hablar de utilidad si uno no conoce los procesos. O sea, si uno no conoce cuáles son los indicadores a los cuales le va a apuntar con la implementación de esa tecnología. Y por otro lado, la tecnología tendría que ser fácil de usar. Y eso apunta a ese otro componente de las personas. O sea, la facilidad está derivada de cómo nos relacionamos ya los seres humanos que estamos siendo impactados con los proyectos tecnológicos, con esas herramientas que nosotros instalamos. Y el assessment justamente nos da luces acerca de esos dos aspectos, cómo hacemos que esa tecnología sea útil y aparte sea fácil de usar. Súper, mira, nosotros esto empezó porque con la transformación que la empresa está teniendo, las directivas han decidido que justamente los proyectos de tecnología pueden ayudar a apalancar todos esos indicadores de los que les hablé ahorita, ¿cierto? En ese sentido empezamos a revisar cuáles eran los elementos que nosotros deberíamos incorporar en la organización
y empezamos a hacer referenciamiento. Nos encontramos con Argos, que había implementado la tecnología de gemelos digitales, ¿cierto? Nos mostraron sus resultados. Conocimos a Suman a través de Argos, nos sentamos con Suman a escucharlos directamente, a conocer su propuesta, su metodología, y luego coincidimos en Perú, que estábamos en un congreso, ¿cierto? Entonces digamos que ahí vimos que la presencia de Suman no solamente era un tema con Argos, sino que había una disposición también del sector minero latinoamericano para escucharlos en un tema que es bastante nuevo. Para mí eso es relevante porque en Perú logramos ver que mucha gente está hablando de gemelos digitales, pero pocas empresas realmente tienen aplicaciones reales en el contexto, sobre todo de nosotros en la minería. Entonces este proceso empezó de esa relación de conocimiento a través de Argos y luego a través de este congreso. Luego formalizamos una propuesta con unos componentes, el primer componente el de la SESMEN y luego dos pilotos, uno para la operación de Colombia y luego para la de Nicaragua. Cuando formalizamos esa relación contractual, entonces empezó la dinámica de bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo este proyecto? Entonces lo primero que hicimos fue planear una visita a la operación de Colombia, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que más me llamó la atención del trabajo con Suman y esta metodología, que no es un tema de que nos sentemos aquí en Medellín a pensar cómo llevamos cosas para las operaciones, sino que nos fuimos para la operación a entender cuál es el contexto real. Entonces esa metodología incluyó visita a campo. Fue muy particular porque al principio la propuesta era vamos, pero nos reunimos a toda la gente y conversamos con toda la gente. Y terminamos dándole un vuelco de mutuo acuerdo a la metodología y es, no, vámonos para cada uno de los sitios de trabajo, caminemos con la gente, escuchémosla, miremos el proceso en tiempo real y luego sí, nos fuimos después con todo ese conocimiento y con todas esas dudas a reunirnos con todas las personas, a indagarles y a profundizar sobre esos temas que habíamos encontrado en la visita en campo, ¿cierto? Y posteriormente hicimos unas sesiones individuales con esos procesos que nos parecieron importantes, donde había información en la que tendríamos que focalizar. Entonces digamos que esa fue la estrategia inicial y la metodología que se implementó para esa primera parte de la SESME. Listo, mira, una de las cosas que les he valorado mucho al equipo de Suman es que las reuniones que hemos tenido ya como de retroalimentar todos esos hallazgos de esa fase inicial de diagnóstico, de visitas y eso, ha sido con un equipo muy grande y muy robusto, que a veces uno pensaría que eso no funciona bien, pero la ventaja es que cada uno tiene un rol muy específico, ¿cierto? Y sobre todo un entendimiento muy claro de la información que nosotros les hemos suministrado. Entonces, para mi sorpresa, porque es que el negocio minero es una cosa muy compleja, sobre todo en el contexto nuestro, que es una minería que no es convencional, he encontrado un equipo de trabajo que ha entendido muy bien las cosas que fueron a ver en campo y las cosas que hemos encontrado en las sesiones individuales y los datos que les hemos entregado. Entonces, en esa metodología de trabajo, ya en las reuniones de equipo cara a cara, recibimos la retroalimentación y como la propuesta de cuáles son esos focos en los que nosotros deberíamos, digamos, hacer énfasis. Y es muy particular y sorprendente uno verse ahí reflejado, ¿cierto? O sea, que otro le diga cuál es su realidad desde una mirada distinta, que contiene algunos de los elementos que nosotros habíamos identificado, pero otros que definitivamente no y que tienen mucho sentido. Entonces, lo bueno de esto es que hay detrás un equipo de trabajo grande, robusto, con unas capacidades bien diferenciadas en temas de manejo de proyectos, en tema de analítica, de manejos de datos, etc. Y eso le da a uno todo el sentido del proyecto y sobre todo la tranquilidad de que lo que estamos haciendo está respaldado por un equipo que es capaz de integrarlo en los niveles que esperamos que sea la materialización en los pilotos. Ahorita justamente tuve una reunión con ustedes por la mañana, ¿cierto? Con Camilo, con Luis Fernando, y después hablaba con el director mío que una de las cosas que es el éxito, creo yo, de esta relación es que se han convertido como en un aliado estratégico que está entendiendo cuáles son nuestras necesidades. Y nuestra reunión era de un tema totalmente diferente. Hablemos de edge computing, de computación en borde. Y eso salió porque Suman, después de estar con nosotros, de visitarnos, conocernos, escucharnos, dijo, a esta gente le falta este tema, ¿cierto?
y no necesariamente porque sea un requisito para la implementación de gemelos digitales, sino porque con todo lo que vemos que necesita mineros, esto tendría mucho sentido. Entonces se ha vuelto como esa relación que no es solamente un tema de venga, le vendo una solución, le hago el assessment y le entrego esa solución, sino que ha empezado a surgir una relación que nos dice, venga, ustedes si quieren escuchen esto, aquí hay esta solución en el mercado, les hace sentido, ¿no? Entonces creo que ese es el tipo de alianzas que las empresas buscamos, porque como les decía ahorita, nuestro core no es la tecnología, o sea, somos una empresa minera y uno lo que busca precisamente es gente que esté en el sector tecnológico, que lo entienda, que tenga conexiones y que nos ayude a partir de ese conocimiento que están teniendo de nosotros. Mira, hemos tenido la posibilidad de sentarnos no solamente con personas del área de tecnología, sino personas del proceso, ¿cierto? Que ahí puede ser más difícil, pero cuando uno ve que en las sesiones las personas de proceso dicen, eso tiene sentido, no había pensado en eso, para nosotros sería relevante, entonces uno empieza a entender que efectivamente lo que han hecho como resultado del assessment, que hasta lo que llevamos tiene como todo el impacto que nosotros queríamos generar. Sobre todo porque el assessment, más que un entregable, yo lo veo como también la oportunidad de que la empresa se mire a sí misma de una manera distinta. O sea, de aquí van a salir cosas que seguramente no tienen que ver con los gemelos digitales y con lo que estamos haciendo con Suman, pero sí tiene que ver con la forma en la que hemos entendido que tenemos la información, que tenemos los datos y a los cuales hay que darles una transformación. Entonces, todo lo que hemos recibido, como les decía ahorita, es como mirarse en un espejo, ¿cierto? Que a veces a uno le asusta y dice, madre, nos faltan tantas cosas y no nos habíamos dado cuenta, pero cuando uno se siente y reflexiona y habla con los que están en el proceso y dicen, sí, eso tiene sentido, entonces le queda a uno la tranquilidad de que el ejercicio es un ejercicio bien hecho. Y sobre todo que ha sido iterativo, y eso pues también lo valoro, porque a veces con las empresas que uno trabaja, como este es el entregable y ya, ¿cierto? Aquí hemos reformulado cosas, ¿cierto? Hemos dicho, hey, ¿por qué en vez de uno no hacemos dos? ¿Y por qué en vez de este foco no buscamos este otro? Entonces también ha sido una cosa como de ir y venir juntos, y al final eso tiene como resultado que lo que nos entregan no sea solamente el reflejo de un corte y de una visión común y direccional, sino que la hayamos construido en conjunto de una manera iterativa. Nosotros llegamos a buscar a Suman para el tema de gemelos digitales, no de cara a que nos parecía muy chévere el tema de gemelos, sino porque tenemos unos retos bien importantes, ¿cierto? Uno es mejorar la disponibilidad de nuestros equipos. Cuando hablamos de disponibilidad estamos hablando de tiempos de trabajo. Un equipo de operación minera, mientras más tiempo trabaje, pues más oro vamos a sacar, ¿cierto? Y por otro lado, todos esos temas de recuperación, es decir, yo saco el oro, pero si será que soy capaz de sacar todo el oro que está contenido en ese material que yo muevo. Entonces, el llegar a los gemelos digitales tiene que ver con una estrategia de compañía de mejorar esos dos indicadores, que son de los indicadores más claves que tenemos. Entonces, nuestra expectativa realmente con el trabajo que estamos haciendo es que seamos capaces de entender cómo todas las variables que nosotros tenemos asociadas a ese proceso impactan esos dos indicadores, que hoy en día no lo sabemos, ¿cierto? O sea, tenemos un grado muy alto de incertidumbre frente a qué cosas realmente afectan esa recuperación o esa disponibilidad de los equipos. Entonces, para nosotros esta va a ser justamente la herramienta como que nos ayuda a entendernos realmente, a bajar el nivel de supuestos que tenemos y a poder modelar, venga, ¿qué pasa si yo hago estos cambios en la operación, en las variables? ¿Cuáles serán los impactos esperados, cierto? Y finalmente uno se imagina cosas como que esto ya nos va a permitir tener como un asistente, como un piloto asistente, ¿cierto? Como venga, aquí está el operador que maneja este gran proceso, pero aquí está el gemelo digital que ya también le está diciendo pilas que la están barrando, pilas que debería ser de esta manera, o las variables deberían ser estas otras. Entonces yo creo que esto se va a convertir como en la columna vertebral de nuestra estrategia de transformación digital, donde se sumen no solamente todo el tema de analítica, sino sobre todo el tema de inteligencia artificial, la construcción de modelos y demás. Entonces yo lo veo como la oportunidad para que sobre esto construyamos la base de todo lo que queremos en la empresa en términos de transformación tecnológica.